Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Que el Señor les bendiga. Grato estar con ustedes otra vez en este día para compartir un tiempo precioso y una palabra del Señor. Agradecemos a todos los que nos miran a diario. Saludamos a todos, de norte a sur, de este a oeste, a todos los que nos miran. No olvide darle un like allí en Facebook para poner su nombre y apellido, para poder saludarle, ¿sí? Desde aquí, desde Costa Rica, le enviamos un saludo a todos los amigos. Hoy queremos saludar a propósito a Edison Ramiro Rivero, ¿sí? A Brandon Acuña, a Joel Frías, a Silvia Báez, Alfredo Flores y Sergio y Maru Ayala en Comandante Piedrabuena, allí en el sur de Argentina. Un saludo para ellos y un abrazo, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, 130. Salmo 119, verso 30. 130, perdón. Salmo 119, verso 130. Dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Lo voy a leer. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Qué grandioso sería que todos estudiáramos la palabra. ¿Cómo podríamos implorar las grandiosas y preciosas promesas que tiene la palabra? ¿Qué tan seguido podríamos prevalecer con Dios, ¿sí?, cuando retenemos su palabra? Porque muchas veces no prevalecemos porque desconocemos su palabra. Y muchas veces no imploramos sus grandiosas y preciosas promesas porque no la conocemos. Podríamos decir, si la conociéramos, si la estudiáramos: cumple esta palabra hacia tu siervo, pues me inspiraste a conocer a ella. Me inspiraste, Señor, y te pido que cumplas. Si la conocemos, podemos pedir que el Señor cumpla la palabra. Ahora, no hay ninguna otra palabra que pueda prevalecer sobre toda situación que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra con la cual se formó la tierra. Se formaron las cosas creadas aquí en la tierra. Se creó el cielo y la tierra toda, los animales, los árboles. Todos fueron creados con la voz del Señor, con la palabra del Señor. Ahora, el más sencillo de los hombres podría, teniendo a Cristo en su corazón, invocar la palabra y hacer huir al mismo demonio. El más sencillo de los hombres, el más débil, el más pequeño, el más inocente, si retiene la palabra y la aplica, invocando esa palabra podría hacer huir al mismo infierno. Ahora, ¿cuánta luz podría tener entonces el ser humano si buscara consejos en la palabra? Creo que es el lugar donde menos se busca. Preferimos preguntarle al amigo, al pariente, a alguien que sepa alguna cosa, pero no vamos a consultar la palabra. Es una de las últimas cosas que consultamos, la palabra de Dios. De ahí es que viene la ignorancia. Al desconocer la palabra se produce la ignorancia y la falta de fe. Porque no hay confianza, si no hay palabra retenida, no puede haber fe. El Señor dice en el Salmo 32, versículo 8, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. El Señor está tan interesado en que entendamos sus mandatos y promesas. Por eso es que Él dice, yo te voy a instruir en lo que necesites, para lo que necesites, para el camino, para la vida, para la familia,
para el ministerio, para invertir, para comprar, para vender. Dice, yo te mostraré qué camino debes seguir, yo te daré consejos y voy a velar por ti. Dios está allí cuidando los intereses de sus hijos. Él está velando por los intereses nuestros. A partir del momento en que uno busca y entiende la palabra, y uno escudriña en su corazón los consejos del Señor, nuestra vida cambia para siempre. Yo oro en este día por ti, querido amigo y hermano, que busques la palabra y la entiendas, porque cuando busques la palabra y la entiendas, tu vida va a cambiar para siempre. Es necesario que ocurra esto. Vamos a leer capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 1 al 3, y dice así. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Daniel era joven, era muy joven cuando fue llevado cautivo, todavía era joven en el reinado de Darío, en el primer año del reinado de Darío, había pasado por todo el reinado de Nabucodonosor y ahora estaba en el reinado de Darío, pero era un activo lector de la Escritura. Durante años él había leído la Escritura. Recuerdan que apenas llegó a Babilonia, él pasó de ser un joven príncipe, pasó a ser un profeta para las naciones. Pero su juventud no era un impedimento para entender la ley de Dios. Cada día él buscaba entender más de la Escritura. Pero había cosas que no le había sido revelada, cosas que no lograba entender. Hace el otro día yo decía que las Escrituras están reveladas del Señor para nosotros, pero tenemos que leerla contextualizado, es decir, si leemos pasajes del Nuevo Testamento, hay que buscar la explicación en el Antiguo Testamento. Si leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, tenemos que mirar las profecías del Antiguo Testamento más las palabras del Señor en el Nuevo Testamento para poder comprender Apocalipsis. Es decir, tenemos que leerla contextualizada, en un contexto entre Antiguo y Nuevo Testamento. No se puede entender la palabra así nomás, sino que hay que estudiarla. Por eso decía al principio, qué interesante sería qué grandioso, ¿no? Sería que todos estudiáramos la palabra y que nos metiéramos en ella para implorar, incluso para atacar, ¿no?, al enemigo, sabiendo la palabra e implorando el cuidado de Dios sobre nosotros. Dice la Biblia que Daniel, allí en el verso dice, logré entender ese pasaje de la Escritura donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías. Mire, a Jeremías le había sido comunicado la palabra muchos años antes, pero muchos años antes. Y todos los que habían venido leyendo la profecía de Jeremías no lograron entender acerca de la cautividad babilónica que duraría 70 años. ¿Qué tan difícil era comprender? Lo que pasa es que a veces se lee lo que se quiere y se lee lo que interesa y se lee lo que conviene. Leemos esas palabras, ¿no? Esas palabras que solamente son satisfactorias. Pero no leemos la parte que corresponde, donde Dios dice que si hacemos mal tal cosa, va a venir sobre nosotros otra cosa, las consecuencias, el efecto de la desobediencia, del pecado, de la deslealtad, de darle la espalda a Dios. Tiene un efecto, tiene una consecuencia. Y Jeremías había explicado que vendría la cautividad a causa de la consecuencia, a causa del pecado, vendría esa consecuencia que duraría 70 años. Y por fin, cuando ya estaban en la cautividad, es decir, cuando ya estaban en el problema, lograron entender. ¿Qué me dice esto, hermanos? ¿Qué me dice esto? Me está diciendo que hay veces que tenemos que pasar por el dolor, pasar por lo duro, ¿no? Pasar por el camino de espinas, pasar por el desierto para recién entender el valor de la palabra, lo que significa la palabra, lo que realmente la palabra me decía, que muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para poder comprender la palabra. Qué triste es que haya que pasar por esa situación. ¿Por qué no tratar de evitarla?
Es cierto, vamos a pasar igual por algunas situaciones, pero quizá no sean tan apremiantes si conociéramos y entendiéramos la palabra. El problema es que muchos cristianos pasan por tormentas, pasan por angustias, pasan por llanto, por crujir de dientes, pasan realmente por problemas muy serios, muy difíciles, por el solo hecho de no conocer la palabra. Cuando alguien está interesado en entender, como Daniel dice, por fin yo logré entender ese pasaje de la Escritura. Él logró entender un pasaje, él logró entender, de repente se le abrieron los ojos y le cayó la ficha, no le cayó la moneda. Le cayó el momento, como que se le abrieron los ojos y ahora sí lo entiendo, dijo, ¿no? Él estaba interesado en entender la palabra, estaba escudriñando y cambió totalmente su perspectiva, porque hasta aquí él no entendía muy bien el tema de por qué Dios estaba tratando al pueblo de esa manera. Como nosotros, ¿no? A veces decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué la pandemia? ¿Y por qué la enfermedad? ¿Y por qué la muerte? ¿Y por qué la vida? ¿Y por qué le quitas y por qué le sacas? ¿O por qué le pones? ¿No? ¿Por qué le das a los que tienen y a los que no tienen le quitas? Estamos cuestionando porque no conocemos la palabra. ¿Saben qué? Cuando Daniel dijo, logré entender ese pasaje, lo primero que Daniel logró entender, son tres cosas las que Daniel logró entender. Dice, lo primero que entiende él es quién es Dios respecto de su persona. Él entiende quién es Dios. Y los pasajes siguientes de ese capítulo que él está leyendo, el capítulo 9 que estamos leyendo, si usted lee todo el capítulo 9, lo primero que entiende Daniel es quién es Dios. A veces tenemos que tener en cuenta quién es Dios. A veces jugamos con Dios, ¿no? A veces estamos diciendo, Señor, por tu palabra, no sé si es verdad, esto no es verdad, esto sí, esto no. Le quitamos, le ponemos y desacreditamos la fuente de la vida, la fuente de la bendición. Lo primero que entendió Daniel fue quién era Dios respecto de su persona. Quién era él y quién era Dios. Fue lo primero que entendió. Fíjense que él ora de esta manera y dice, esta fue la oración allí en Daniel capítulo 9, versos 4, 7, 9 y 12. Dice, esta fue la oración y confesión que le hice. Señor Dios grande y terrible que cumples tu pacto de fidelidad. Él empieza a darse cuenta quién es Dios. Dice, Señor, ahora me di cuenta que tú eres Dios grande, que eres terrible y que cumples tu pacto, que eres fiel. Si dice que a causa del pecado vamos a tener consecuencias, lo cumples. No es que lo dejas pasar por alto y dice, bueno, la próxima. No, te perdono esta, te voy a dejar esta, te voy a dejar pasar. Dios no deja pasar nada. Dios no dejó pasar los pecados de Israel. La sumatoria de sus pecados iba a llevar a ese efecto que iba a ser la cautividad. Y finalmente la sumatoria de su deslealtad la terminó pagando. Y ahí estaba Daniel, ya estaba pagando el precio. Y de repente Daniel abre sus ojos y dice, ahora entiendo. Me cayó la ficha. Ahora sé quién eres, Señor. Eres Dios grande, terrible, que cumples el pacto de fidelidad. Tú, Señor, eres justo. Mire lo que entiende de Dios. Dice, Señor, tú eres justo. Nosotros somos los injustos. Nosotros, en cambio, dice Daniel, somos motivo de vergüenza. Escuche, él empieza a entender quién es Dios y quién es Él. Dice, tú eres justo, nosotros somos motivo de vergüenza. En este día nosotros, dice el pueblo de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, todo lo que vivimos cerca, lo que vivimos lejos, dice, hemos sido infieles. Él empieza a comprender quién es Él respecto de quién es Dios. ¿Saben cuándo entendemos esto? Cuando leemos la palabra. Dice Daniel, sigue diciendo, pero aún cuando nos hemos revelado, fíjense que él entiende ahora, dice, ahora sé por qué estamos acá, porque nos rebelamos, porque nosotros hemos sido desleales, hemos sido infieles, rebelado contra ti, Señor nuestro, dice, eres un Dios compasivo y perdonador, pero también eres fiel en cumplir lo que dijiste. Él empieza a entender esa relación que tenemos con Dios, que Dios no es ese Dios que todo es amor, que todo lo perdona, y finalmente Dios no va a decir nada, Él no va a pagarme con mal, porque finalmente Dios es amor, dicen algunos, ¿no? Dios es amor, y si Dios es amor, ¿cómo es que Dios va a emitir juicio? Dios va a emitir juicio porque nos rebelamos. Dice allí la palabra en el capítulo 12, dice, tú has cumplido las advertencias que nos hiciste. Eso se llama justicia. Dios les advirtió
a ellos, a su gobernante, que la calamidad iba a venir, y le dijo, nunca jamás ha habido ningún pueblo que le va a caer esta calamidad como la que cayó a Jerusalén, y le cayó la calamidad. Y a veces nosotros leemos en la Biblia que Dios dice que vamos a pagar la consecuencia del pecado, y estamos ahí jugando al cristianito, ¿no? Estamos jugando como que sí, que no, que sí, que no, que bueno, que vamos, que paramos, que no, me enojé, no vengo, no vengo 2, 3 semanas, no voy a la iglesia, no voy a ver al pastor. Bueno, ahora no hay iglesia, nadie puede ir a la iglesia, ¿no? Pero ahora dice, no voy a ver al pastor, y no voy a prender la tele, no voy a ver al pastor. ¿Qué es eso, hermano? Eso tiene consecuencias. Tenés que entender quién es Dios en relación a quién eres tú. Tú eres el que necesitas a Dios, no Dios de ti. Eres tú el que estás realmente necesitado del Señor. Lo segundo que entendió Daniel cuando logró entender esa palabra, lo segundo que entendió es el aspecto de la conducta en esa relación que uno tiene con el Señor. El aspecto de la conducta, él dice, ¿cuál es el resultado de la conducta que tuvimos? La cautividad. ¿Cuál es el resultado? Dice, el castigo. ¿Cuál es el resultado? El problema que estamos sufriendo ahora, esto que estamos viviendo, ¿no? Dice, entonces me puse a orar, caí en la cuenta de que estamos ahora en medio de un problema. Me puse a orar, me puse a ayunar, me vestí de luto, de ceniza, dice, esta fue la oración y confesión que le hice. Él empieza a confesar. Cuando uno entiende el aspecto de la conducta, uno empieza a confesar, porque siempre estamos diciendo, no, es el otro el que pecó, ¿eh? Yo no, fue el otro. Siempre estamos echándole la culpa como Adán a Eva, dice, no, fue la mujer que me diste, y la mujer, ese es el aspecto del hombre, no el síndrome de culpar a otro. Adán dijo, no, fue la mujer dice, fue la serpiente, y la serpiente si pudiera haber dicho fue el árbol, ¿no? Le faltó que dijera eso nada más. Pero hermano, dice ahí, esta fue la oración y confesión que hice de Daniel, ¿no? Señor Dios grande y terrible, que cumple pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tu mandamiento, y dice, escucha, hemos pecado y hecho lo malo. Y hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a los siervos, a los profetas que en tu nombre hablaron. A veces el pastor está predicando y nos está mandando mensajitos de texto, ¿no? O uno va a la iglesia, se cruza de brazos para mostrarle al pastor que está enojado. Ahí está, ¿no? Con cara de desentendido. O simplemente no va. Dice, pero ellos están para dar palabra. El pastor está para dar palabra. A veces da palabra que es un poco dura y otras veces no es tan dura, ¿no? A veces son palabras de amor, otras veces son palabras de exhortación, pero no deja de ser palabra de Dios. Y tenemos que hacer caso a esa palabra. Dice, nos has dispersado por haberte sido infieles. Esa es la consecuencia. Ese es el efecto de la mala conducta, el efecto de las malas acciones. Nos has dispersado por haberte sido infieles. Somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Nos hemos rebelado contra ti cuando tú, Señor, eres compasivo y perdonador. Uno entiende el efecto. Cuando uno lee la palabra, uno sabe lo que va a venir si peca. Pero cuando uno lee la palabra, es como que, lo ignoro, no sé lo que va a venir, entonces peco porque no sé lo que viene en la palabra. Y cuando viene el efecto del juicio, decimos, Señor, ¿por qué contra mí si yo soy bueno? No eres suficientemente bueno. No somos suficientemente buenos. Por eso dice Daniel, Israel se ha apartado de tu ley, se ha negado a obedecerte. Por eso pecamos contra ti. Nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste. El efecto de la conducta. Nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste. Dice, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Estaba escrito ahí en la ley y Jeremías lo anunció y ellos lo ignoraron y ahora estaban sufriendo las consecuencias. Lo tercero y último, que uno entiende. Cuando uno entiende la letra, cuando uno entiende la palabra, ¿no? Ahí dice, Daniel dice tan interesante lo que dice Daniel, logré entender ese pasaje de la Escritura. Cuando uno entiende, ¿sabe lo que pasa? Lo tercero que entiende es cómo debes dirigirte a Dios en relación a tu vida y tu futuro. Entonces, lo primero que entiende es quién es Dios respecto de tu persona. Lo segundo que entiende es el efecto que va a tener tu conducta en esa relación que tienes con Dios. Y lo tercero que entiende es cómo debes dirigirte a partir de ahora a Dios en relación a tu vida. ¿Cómo debes dirigirte a Dios? ¿No? Que entiende cómo tenemos que dirigirnos al Señor. Dice Daniel allí, vamos a leer allí Daniel capítulo 9. Dice, y ahora Dios, Señor nuestro, escucha las oraciones y súplica de este siervo. De repente Daniel dice, ahora yo soy un siervo.
Ahora yo me doy cuenta que tú eres el amo, yo soy el esclavo y tú eres el dueño de mi vida, Señor. Ahora Él dice Dios y Señor nuestro. Ahora está pidiendo por favor que escuche sus oraciones. Dice Señor, escucha las oraciones y súplica. Eso está pidiendo por favor que escuche las oraciones. Dice Daniel, préstanos oídos, Señor, atiéndenos, por favor, atiéndenos, dice, ¿no? Dios nuestro, abre los ojos, no es como que Dios dijo, no los voy a mirar más y puso los ojos para el otro lado, no los voy a mirar más, no quiero escucharlo más, voy a cerrar mis oídos, dijo Dios, ¿no? Y ahora Daniel está implorando, Señor, abre los ojos, dice, abre los oídos, mira nuestra desolación. Él está apelando a la misericordia, a la rectitud, al gran amor que tiene el Señor para con nosotros. Dice, Señor, perdónanos, atiéndenos, actúa, Señor, a favor nuestro. Pero ahora sabemos quién eres tú. Sabemos cuál es el efecto del pecado y sabemos cómo debemos dirigirte a ti, Señor. Debemos dirigirnos como criaturas, no como creadores. Debemos dirigirnos como siervos, no como señores. Debemos dirigirnos como hijos, no como padres. Debemos entender esto y cuando comprendemos esto, la razón de la comprensión es muy simple, porque logramos entender quién es Dios, quién soy yo, cuál es el resultado de mi conducta en esa relación que yo tengo con Él y cómo debo dirigirme a Dios a partir de entender estas cosas. ¿Cómo se logra esto? Analizando y estudiando la palabra. Te pido, te ruego, te imploro, que leas la palabra, que la estudies, que la escudriñes, que te metas adentro. Tal vez no vas a entender todo de entrada, pero como Daniel tardó mucho en entender hasta que finalmente dijo, logré entender ese pasaje, al fin. Va a llegar el momento en que Dios te va a dar luz, te va a revelar, no lo nuevo, lo que ya está escrito, y en ese momento tu vida va a cambiar para siempre. Mi oración es que tu vida cambie cuando logre entender la palabra, porque a consecuencia de ello habrá bendiciones abundantes para tu vida. Querido amigo, que Dios te bendiga. Será hasta mañana. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos, por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribiste en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.